Bueno, le cuento y le agradezco que esté con nosotros que la Cámara de Diputados aprobó la incorporación formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora sí que crónica de una fusión anunciada. Se define como una fuerza de seguridad pública e integrada por personal militar con formación policíaca. Con esta reforma se homologan rangos entre Sedena y la Guardia Nacional. Se permite a sus elementos solicitar licencia para desempeñar cargos públicos. La mayoría parlamentaria respalda la medida como una vía para mejorar la seguridad. Le debo de decir que este sexenio y el anterior, todas las medidas que ha propuesto el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, en general la oposición las ha aprobado, ¿eh? Sin embargo, la oposición también advierte que representa una consolidación de lo que puede ser la militarización y vulnera derechos humanos. Este es un asunto que discutiremos. Hablemos del asunto con Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Víctor, como siempre, gracias por tu participación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Víctor. Hola, ¿cómo estamos, Javier? Muy buenas noches. Se militariza, se violan derechos humanos, se violan derechos. ¿Qué piensas de esto que ya es un hecho, así de sencillo, y que de alguna manera contó con el apoyo de la oposición, Víctor? Sí, claro. A ver, yo contestaría afirmativamente a las dos preguntas. O sea, se militariza, por supuesto, aunque en realidad ya venía militarizándose la Guardia Nacional desde mucho tiempo atrás. Prácticamente todo el sexenio de López Obrador solo ha sido una ruta incremental, como tú decías, de una crónica de una fusión anunciada. También potencialmente se violan más derechos humanos cuando los militares intervienen en tareas de seguridad. Digo, no es que yo lo diga, sino que lo dicen pues muchos trabajos que, por ejemplo, miden el índice de letalidad, en donde casi el doble, hay un doble de muertos cuando interviene el ejército que cuando intervienen policías en los enfrentamientos. Y yo sumaría una más que no hemos visto todavía, pero que podremos ver y que me parece uno de los más grandes peligros de esta reforma, que es problemas de coordinación. Porque hay que verlo de esta manera. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que era la que tenía la Guardia Nacional a su cargo, ahora no va a tener ese brazo operativo, sino que va a depender de la buena voluntad de la Sedena para implementar los planes. O sea, si bien en la reforma queda muy claro que todo el diseño de la política de seguridad le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cierto es que quien implementa es precisamente la Guardia Nacional. ¿Y qué pasa cuando hay una instancia que depende de uno, pero que tiene que implementar lo que diseña otro? Ajá. Es que puede haber grandes problemas de coordinación y eso puede impactar negativamente en los resultados de seguridad. No lo hemos visto hasta ahora, pues porque se va a dar este traspaso ya cuando quede aprobado también por el Senado esta ley, pero pues lo cierto es que es algo que potencialmente se puede presentar y que es un riesgo grave y a considerar. A ver, dice el tema de las elecciones, de que puedan participar en procesos electorales. Hoy les dijo ignorantes y otras tantas linduras la presidenta a quienes plantearon el asunto que que pueden participar. De hecho, sí lo plantea la Constitución. La clave del asunto es el nivel que adquieren las cosas a partir de hoy, pienso. Pero ¿cómo ves las cosas? A ver, realmente, pues cuando nuestro país termina la revolución y los siguientes gobiernos, pues pasamos por un proceso en el que fuimos sacando a los militares de la vida política. ¿Por qué? Pues porque en nuestro país antes quien estaba en la presidencia se dirimía a través de las armas. O sea, el general mejor posicionado era quien se quedaba con el poder. Batallamos mucho para sacar a los militares de la esfera política y aun y cuando vaya a ser menor la participación o solo
unas cuantas personas, pues lo cierto es que esto es grave, es como abrir la puerta y hay un peligro adicional a este que señalaban. El hecho de que puedan pedir licencia para ocupar cargos públicos no solo pues tiene que ver con los cargos de elección popular, sino algo que se venía dando en el país y que es que nombren a militares como directores de la policía de determinado municipio de gran tamaño, y entonces es también una medida para facilitar una especie de colonización no solo de la Guardia Nacional, sino a través de la Guardia Nacional ir poniendo los mandos en distintos municipios en todo el país. A ver, cuando le preguntan y se pregunta y sale este tema de la militarización, invariablemente se responde lo mismo. Es un civil, una civil la que lo dirige, es un civil quien es el encargado de la Secretaría de Seguridad del país. ¿Qué piensas de esto? Pues es que esa civil, por mucho que sea nuestra presidenta, pues no va a estar en todas las situaciones en las que se van a enfrentar elementos de la Guardia Nacional contra el crimen organizado. O sea, el gran problema es que un militar está entrenado para matar. O sea, un militar fue entrenado para defender un país y entonces lo que quiere es acabar con su enemigo lo más rápido posible. Mientras que la lógica policial tiene que ser primero preventiva y luego cuando ya no queda ninguna otra opción, sí utilizar las armas, y aún así el objetivo primario no es matar a quien está enfrente. O sea, primero se trata de neutralizarlo y ya si corre la vida, la propia vida peligro o la vida de otras personas, pues sí, ya en los protocolos del uso de la fuerza, pues se mata a quien está enfrente, pero no es el objetivo primario. Este, Era inevitable que esto pasara, ¿no? Pero el país, te pregunto, ¿podemos utilizar el concepto militarizar para definir la forma en que hoy se establecen los términos de la seguridad e incluso lo que se podría definir en el mediano plazo, pregunto, los términos de la gobernabilidad? Digo, es que a final de cuentas, todas las decisiones hoy de seguridad a nivel federal ya están en manos de militares. Es decir, los elementos de la Guardia Nacional pues son de carácter militar. Ahora los mandos son de carácter militar y no solo eso, va a estar supeditado a la Sedena. Si a eso le sumamos que la propia Sedena ya participaba y incluso reconocido por la Constitución en tareas de seguridad, quiere decir que pues prácticamente todas las instancias federales en materia de seguridad tienen un componente primario militar. Por ende, ya no se puede hablar de un mando civil, a pesar de que la propia ley que se votó hoy dice que es civil, pero pues depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto sí, pues puede llevar a un proceso que hemos visto en diferentes facetas del país, en donde pues las aduanas también se militaricen, la construcción de determinadas cosas también se militarice, y con esto que pusieron hoy de poder participar para cargos públicos, pues también abre la puerta a que, por ejemplo, en listas plurinominales, pues se den cuotas a los militares como se hacía todavía hasta los años 70 y 80. ¿Eso qué aspecto negativo le verías o qué aspecto cuestionable, mejor sería la palabra, Víctor, le verías a esto que acabas de mencionar? Bueno, es que a final de cuentas, siempre conforme los militares participan más en política y tienen intereses en política, se suma pues una probabilidad más de que quieran intervenir por la vía de las armas. Obviamente México pues no tiene muchos antecedentes de golpes de Estado. Digo, los últimos los tuvimos hace más de 110 años, pero pues a final de cuentas es un riesgo latente que lo deseable siempre es disminuirlo al mínimo. Sí, esa es la gran clave.
Al final, ¿qué piensas de todo este proceso de la aprobación de la Ley de Seguridad? Hoy hablamos de una de sus partes, Guardia Nacional, Ejército ya de manera oficial, el nuevo papel que jugaría la Guardia Nacional en términos de la vida pública del país. ¿Qué piensas en general? Porque además no hay manera de debatir, ¿no? Aunque debo de decir que a lo largo de los últimos años, particularmente López Obrador y Claudia Sheinbaum, toda propuesta en materia de seguridad ha contado en buena medida con el apoyo de la oposición, ¿no? Sí, claro, es que precisamente la oposición no ha mostrado un modelo alterno que apueste por fortalecer las instancias civiles de seguridad. Yo aquí, en esto que me preguntabas, yo citaría a Javier Moreno, que fue director de El País, Sí, que tiene un libro que acaba de sacar este año que se llama ¿Quién manda aquí? sí. Y en él nos explica cómo precisamente es muy complicado dar reversas cuando se le cede terreno a los militares. Y entonces los militares se enquistan y luego, cuando ya no queramos este modelo militarizado, pues va a ser muy complicado quitarle lo que ya les habíamos dado. Esa yo creo es la gravedad del asunto y de lo que se votó hoy. Pero hay una plena convicción del gobierno, de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, a pesar de que en 2017, 16, 15, 14 decía, si yo soy presidente vamos a regresar al ejército a los cuarteles, ¿no? Sin duda, López Obrador llegó con la bandera precisamente de desmilitarizar las tareas de seguridad. Fue muy crítico con Calderón, fue muy crítico con Peña Nieto, que siguió la ruta de Calderón, pero luego al llegar a la presidencia, él no solo siguió también la misma ruta que sus antecesores, sino que la profundizó. O sea, hizo lo que ni siquiera sus antecesores se atrevieron, que fue llevarla a la Constitución y luego pues acabar con la única instancia civil a nivel federal que quedaba, que era la Guardia Nacional. ¿Qué supones que nos viene? Muchas experiencias desiguales en todo el país, ¿verdad? Sí, claro, y el problema pues va a ser que si este modelo falla, luego pues qué es lo que vamos a implementar. O sea, es decir, no nos deja demasiadas salidas u opciones a futuro. Sí, 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 ese es el asunto. Y del debate ni hablamos, es difícil que haya debate con la mayoría tan impuesta, ¿no? Bueno, tan determinada, tan firme en la Cámara, porque impuesta, pues en buena medida, la mayoría es la mayoría, ¿no? La ganó en las urnas y la ganó a través de interpretaciones respecto a cómo debe de conformarse el Congreso, ¿no? Sí, a ver, hay un derecho de quien gana la mayoría, pues para determinar la agenda pública. Digamos, eso a final de cuentas, pues son las reglas del juego. Digo, se podrá hablar de la sobrerepresentación, pero pues dado que son las reglas, pues tenemos que partir de ese punto. Lo que yo creo que es grave es esta propensión que hemos visto en el último año y medio de legislar fast track, en donde ya no se discute, ya no se hacen foros, ya no se escucha a la oposición, ya no se escucha a la ciudadanía, ya no se escucha a voces expertas, y entonces luego se legisla, nos damos cuenta después de que hubo grandes errores y luego se justifican esos errores o se busca hacer una nueva reforma para subsanar esos errores, pero pues el país tampoco está para experimentar. Sí. O sea, es decir, creo que debemos darnos un poco más de tiempo de analizar las cosas, de ver qué nos dice la evidencia internacional, la evidencia que se ha generado aquí mismo en México para tomar las mejores decisiones de manera informada. Te mando un gran saludo, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Anda lloviendo por allá en Saltillo y toda esta zona o no? Sí, llovió hoy, aunque pues a diferencia de ustedes, como nosotros tenemos más calor, se agradeció, se La agradeció lluvia. que nos bajara un poquito la temperatura. Te mando un gran saludo, Víctor. Gracias por tu tiempo. Nos vemos, muy buenas noches, Hasta un luego. Buenas placer. noches.